Hoy os traigo la continuación del caso de Marta Calvo, tal y como os dije en el vídeo del... Hoy os traigo la continuación del caso de Marta Calvo, tal y como os dije el mes pasado. En ese primer vídeo os hablé de los hechos, la primera versión de lo ocurrido y la que fue la última víctima. En el de hoy, finalmente os contaré quiénes fueron Arlene Ramos y Lidia Marcela Vargas, todos los delitos que llevó a cabo Jorge Ignacio Palma y las penas a las que se enfrentó. Si recordamos, Marta y él habían quedado para tener relaciones sexuales entre la noche del 6 y 7 de noviembre de 2019. Así pues, la madre de la víctima reveló durante el juicio que su hija había comenzado a ejercer la prostitución con el fin de poder abrir un salón de estética. El caso es que ese mismo día desaparece la joven y su madre no tiene más noticias de ella, y sin embargo ella siempre se comunicaba con su hija para saber dónde iba o con quién se relacionaba. Por lo tanto, fue rápidamente a denunciar la desaparición a la Guardia Civil. De hecho, se trasladó hasta el propio domicilio de Jorge Ignacio Palma, pero no pudo descubrir nada. Sin embargo, 21 días después de esto, Jorge Ignacio Palma se presentó en el cuartel de la Guardia Civil alegando que era él al que estaban buscando por la desaparición de la chica. Así pues, en el anterior vídeo nos quedamos con la primera versión oficial, que era que básicamente Jorge Ignacio Palma había dicho que la muerte de la chica se había producido de manera fulminante e involuntaria tras una noche de sexo y drogas. Ella supuestamente cayó muerta en la cama y él, para deshacerse de toda evidencia que pudiera relacionarle con algún crimen, básicamente desmembró el cuerpo de la chica en su propio baño entre los días 7 y 8 de noviembre y posteriormente se deshizo de todos aquellos vestigios por distintos municipios. Y mientras que esta fue la primera hipótesis que barajó la policía, poco a poco esa primera declaración de Jorge Ignacio perdía peso, básicamente porque no tenía sentido con lo que estaban descubriendo en cuanto a las pruebas científicas. Así pues, en el juicio fueron declarando distintos agentes de homicidios de Valencia, científicos del Laboratorio de Criminalística, trabajadores de la ECIO y 2 guías caninos, llegando todos a la misma conclusión. En el baño no podría haberse realizado tal desmembramiento porque no se había encontrado ningún tipo de vestigio. En primer lugar, porque los perros no habían podido descubrir nada. Y aunque se limpiara conciencia o aunque fuera un vestigio pequeño, los animales tienen un olfato muchísimo más desarrollados que nosotros. Por lo tanto, era clarísimo que si había algo, ellos lo encontrarían, y no fue así. Además, durante la inspección ocular, obviamente utilizaron la llamada luz forense, que es la luz ultravioleta, tampoco observaron absolutamente nada. Lo más destacable es que finalmente los perros sí que detectaron algo, tanto en la propia ducha como en el desagüe. Por lo tanto, los agentes no dudaron ni un segundo en levantarlo y desmontarlo. Así pues, utilizaron hisopados, que son torundas estériles, para recoger pruebas y las mandaron a analizar. Además, el agente que habló en el juicio dijo que era prácticamente imposible que no hubiera habido ninguna mancha tanto en las paredes como en el techo si eso hubiera ocurrido realmente en ese lugar. Por otra parte, también se dijo que Jorge Ignacio jamás podría haber llevado 6 bolsas donde supuestamente tenía el cuerpo de Marta desmembrado, tanto a la planta de tratamiento de Guadassuar y otras 3 al vertedero de Dos Aguas. Por lo tanto, había mentido tanto en eso como en la versión que también os conté en el anterior vídeo acerca de que los había tirado en algunos contenedores de los municipios de Silla y Alcira. En total, como digo, eran 9 bolsas. 6 de ellas las había tirado en la planta de tratamiento de Guadassuar y otras 3 en el vertedero. Sin embargo, las de Guadassuar supuestamente pesaban entre 6 y 8 kilos. El letrado Juan Carlos Navarro preguntó en el juicio: ¿podría haber absorbido esa aspiradora un peso de entre 6 y 8 kilos, que es lo que debía pesar cada bolsa con los restos humanos? No, imposible. Así pues, centrándose en el propio vertedero, donde recuerdo que tiró 3 bolsas, inspeccionaron más de 17.000 toneladas de basura. Lo que se comentó en el juicio fue lo siguiente: hasta el estado de alarma había entre 15 y 22 personas diariamente, con agentes de investigación entre ellos, rastrillando 1 metro de basura por persona, en una explanada hasta que no quedaban nada. Encontramos 25 huesos susceptibles de ser humanos, 22 los descartaron los forenses directamente mediante el envío de fotos y los otros 3 los analizaron y descartaron antropólogos forenses en el Instituto de Medicina Legal.
no hay ninguna posibilidad de que se nos pasara a nosotros o la planta un solo resto humano. Por último, gracias al análisis de los teléfonos móviles, tanto de la víctima como de Jorge Ignacio Palma, se pudo comprobar que mientras el cuerpo de Marta todavía seguía caliente, es decir, que había muerto hacía muy poco tiempo, este hombre llamó a otras 3 chicas de compañía solicitando sus servicios. Llegados a este punto del caso, es imprescindible que os hable acerca de las otras 2 víctimas mortales que tuvo Jorge Ignacio Palma. Sus nombres eran Arlien Ramos y Lady Marcela Vargas. La primera de ellas, Arlien, era una brasileña de 32 años que había trabajado en las afueras de Valencia como prostituta. Alrededor del 23 de marzo de 2019, tuvo como último cliente esa noche a Jorge Ignacio Palma. Él insistió en hacer la denominada como fiesta blanca, que como os comenté en el anterior vídeo, se trataba de, mientras mantenían relaciones sexuales, ir introduciendo bolas de cocaína en las partes íntimas de la chica. La sobredosis de droga obviamente la llevó a un coma y tras algunos días en el hospital falleció. Recalco lo de algunos días porque es que las fuentes de información realmente no se ponen muy de acuerdo acerca de cuántos días pudo sobrevivir esta chica. Algunos dicen que fueron 2 y otras 10. Sin embargo, lo más importante es que el caso fue archivado como juego sexual entre 2 personas adultas y no se pudo hacer más. Por otra parte, la otra víctima, Lady Marcela Vargas, era una joven colombiana que en aquel momento contaba con 26 años de edad. Era realmente una edad muy parecida a la de Marta Calvo, realmente, y también ejercía la prostitución en un local de Valencia, porque tenía que sacar adelante a su propia madre y a sus 2 hijos pequeños. Las compañeras de Lady Marcela Vargas dijeron que ese 14 de junio de 2019 realmente había sido un día muy tranquilo, no habían tenido prácticamente clientes. Sin embargo, ella había palabrado para más tarde un servicio con un cliente. Sin embargo, algo que extrañó a sus compañeras es que él salió del local muy rápidamente, con mucha prisa. No fue, sin embargo, hasta la mañana siguiente que descubrieron el cadáver de Lady Marcela Vargas en la habitación, tumbada en la cama. El SAMUR determinó que efectivamente había muerto a causa de una sobredosis. Sin embargo, durante el juicio contra Jorge Ignacio Palma por la muerte de Marta Calvo, donde obviamente también se hablaron acerca de estas 2 posibles víctimas, los forenses recalcaron que la muerte de Lady Marcela Vargas no solamente se había producido por esta sobredosis, sino que también tenía marcas en el cuello que podrían corresponderse con un intento de asfixia. Y es que de nuevo hablaban de esta fiesta blanca con unos niveles altísimos de cocaína, pero al que además se añadían marcas y otras señales que realmente indicaban que esa muerte no había sido una simple sobredosis. La prueba clave fue encontrar ADN de Jorge Ignacio Palma bajo las uñas de la víctima, de Lady Marcela Vargas. Y no solo eso, es que además la ubicación de su propio teléfono móvil lo situaban en el propio local donde había tenido esta relación sexual con la mujer. Además, en el WhatsApp de la mujer se vio que la última conversación que había tenido con alguien era con un tal Lucas Cárdenas, que era el nombre falso que utilizaba Jorge Ignacio Palma para llevar a cabo estas prácticas. Algo importante que me gustaría recalcar es que por el asesinato de Marcela Vargas, realmente a Jorge Ignacio Palma ya le tenían contra las cuerdas desde octubre de 2019, es decir, un mes antes de la muerte de Marta Calvo. Sin embargo, cuando la madre de Marta denunció la desaparición de su hija, ahí fue cuando realmente la policía ató cabos y supo que realmente estos 2 crímenes muy seguramente eran cometidos por la misma persona. La defensa del acusado intentó hacer ver en el juicio que ningún asesino en serie, porque recordemos que para aquel momento ya había asesinado supuestamente a 3 personas, no se comunicaba con sus víctimas a través de WhatsApp, no las buscaba, porque claramente era muy sencillo de identificar. Sin embargo, aquí me gustaría hacer una reflexión, ya que si esto en parte es cierto, no podemos obviar el hecho de que las víctimas de este caso eran prostitutas, y nos guste admitirlo o no, son una parte muy olvidada de la sociedad. A nadie realmente le importa lo que suceda con ellas, y eso es una realidad, nos guste o no, como digo. Por esa razón, precisamente, muchas viven en las condiciones que viven, y si alguna fallece por causas desconocidas, el caso se archiva fácilmente sin dar explicaciones por un juego sexual entre adultos. Por lo tanto, es muy probable que si bien en algún momento Jorge Ignacio Palma tomaba ciertas precauciones, poco a poco se fuera relajando.
porque veía que realmente la policía no tenía mucha intención de resolver esos casos. Además, otras 6 mujeres declararon contra él en el juicio. Había más realmente, lo que pasa es que muchas de ellas tenían mucho miedo y no querían declarar, ni siquiera, no querían hablar. Pero muchas de ellas dijeron que Jorge Ignacio Palma también las había intentado agredir y que las había intentado introducir bolas de cocaína. Así pues, la defensa del acusado se basó en estos puntos para intentar que él no acabase en la cárcel, o al menos que no les metiera tantos años como finalmente sucedió. La primera de ellas es que, aunque es cierto que en los cuerpos de Arlene y de Marcela Vargas se encontraron restos de cocaína, restos de drogas, no se sabía exactamente si eran ellas las que les habían introducido a sí mismas o había sido Jorge Ignacio. La segunda es que las 6 mujeres que declararon en el juicio contra este hombre dijeron que efectivamente él les había introducido bolas de cocaína en sus partes íntimas y que ellas se habían dado cuenta cuando ellas habían intentado sacarlas y habían sacado como una especie de roca o de piedra parecidas a garbanzos, varias horas después de la introducción. Así pues, no se correspondía supuestamente con la supuesta absorción rápida que había llevado a Lady Marcela Vargas y a Arlene Ramos a morir tan repentinamente. Sin embargo, aquí también quiero decir que esto es muy subjetivo, porque también depende de la constitución de la persona, de cuánta droga tome, de las circunstancias en las que se dé, si ha tomado otras drogas, etc. Además, él dijo en todo momento que no había matado a Marta, sino que solamente se había intentado deshacer del cadáver. Por último, la defensa se basó en que ganaba simplemente unos 900 euros al mes, gracias a hostelería básicamente, que por lo tanto no podría mantener ese tren de vida, de ir tantas veces a tener relaciones sexuales con prostitutas y mucho menos de comprar droga. Sin embargo, como he dicho, todo esto en realidad podría desmentirse perfectamente y así sucedió. Básicamente había pruebas de sobra para saber que Jorge Ignacio Palma había estado en el lugar de los hechos cuando había muerto Lady Marcela Vargas. Y, por lo tanto, la muerte de Arlene Ramos, que también sucedió de la misma manera, podría haber sido perfectamente causada por él, aunque no tengamos pruebas de que él había estado con ella. Por otra parte, como os he dicho, la absorción de drogas es algo muy abstracto. Y por último, lo más importante, y es que Jorge Ignacio ya había mentido varias veces acerca de dónde se encontraba el cuerpo de Marta, acerca de lo que había hecho con él, por lo tanto, toda su versión, toda su declaración realmente no se sostenía por ninguna parte. Así pues, aunque intentaron hacer todo lo posible para que Jorge Ignacio Palma quedase en libertad, finalmente fue condenado a 158 años y 11 meses de prisión por la muerte de estas 3 mujeres. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y si es así podéis suscribiros y también dejarle me gusta, además de compartir el vídeo para que lo conozca más gente. Sin más, hasta luego.